te saludo, espero que te estés riendo como estamos riendo Qué temazo. todos acá del gato volador versus el gato muerto. Pero bueno, no hace falta más, la pregunta está expuesta. ¿Estamos frente al gato volador o al gato muerto? No, mira, a ver, lo que es cierto que la recuperación económica se está ralentizando, se está desacelerando bastante. A ver, hay que entender lo siguiente, hay dos razones atrás de esto. Por un lado, Argentina, la actividad económica está llegando a los techos de la actividad de los meses de los años anteriores. Parece que Argentina es una economía que no crece desde hace una década, más de una década, el 2011, y lo que hemos visto desde entonces es simplemente una serie de rebotes y recuperaciones, ¿no? Y cada vez que se recupera la economía argentina llega a un techo, la actividad económica, que es más o menos que estamos llegando ahora, ¿no? Estos niveles de actividad económica. Lo repetimos eso en 2013, 11, 13, 15, 17 y en el año 2022, ¿no? Son todas las veces que Argentina tocó ese techo. Y después de eso vino un proceso recesivo. Ese techo lo toca porque se llega a que la capacidad instalada se ocupa plenamente. Claro, ¿es eso? Porque claro, como no ha habido inversiones ni aumento en la productividad real, de hecho la productividad argentina, inversiones pudo haber habido, pero muchas inversiones mal destinadas, y la productividad sí efectivamente estuvo cayendo, ¿no? Entonces, siempre que se llegó a ese techo, la economía empezó a frenar, se frenó y después empezó un proceso recesivo. Perdóname, paralego, simplemente para poder entender y tomar decisiones correctas cuando hablamos como periodistas. O sea, yo veo que la capacidad ocupada nunca veo que llegue al 90%. El tema es que a lo mejor al 70% ya se tiene que considerar plena ocupación, por ejemplo. Así es, más o menos alrededor del 70-74% es plena ocupación, ¿no? Ya a partir de ahí, 80 ya lo consideramos recalentamiento, y después el resto es todo, porque es un tema más ingenieril que económico, eso, cómo se calcula la capacidad instalada. Bueno, supongo, digo, para mí, para compartir con la audiencia, de que a lo mejor hay picos y que hay meses en el año donde se produce más, y obviamente, por lo tanto, hay que tener las industrias, la capacidad industrial para el pico, pero no es que se utilice el resto del año a ese nivel. O sea que la estacionalidad debe marcar que se necesita construir una infraestructura de recursos para el pico, pero que no se puede mantener todo el año. En parte es así, en parte también se debe a diferencias entre sectores, o sea, vos sabés que cada auto lleva 4 ruedas, 5 con el auxilio, pero no necesariamente tu capacidad de producción de ruedas es exactamente de 5 veces por cada auto, ¿no? De 5 ruedas por cada auto, entonces te genera algunas diferencias, algunos cálculos en base a maquinarias, a la estimación de cuánto da la máquina, ¿no? Vos sabés que ninguna máquina funciona 100% al régimen del 100% todo el tiempo, ¿no? Exacto. Entonces vos sabés que, por ejemplo, para cuestiones más ingenieriles, los generadores eléctricos de gas no los podés tener funcionando al 100% porque se rompen. Entonces, funcionan al 80%, funcionan al 80% del tiempo, 70% del tiempo. Por eso es que todas esas pequeñas cosas hacen que en el acumulado te dé que no puedas estar funcionando al 100% de la economía. Y por eso 70-75 se considera ya plena ocupación. ¿Y puedo agregar otro elemento a ver si resulta plausible? Recibimos continuamente cierre de pymes. Entonces, supongo que esas pymes que se cierran restan capacidad productiva también. O sea, exactamente, sí, hay capacidad productiva que por ahí quedó limbo, mientras una empresa cerró, un restaurante cerró, hasta que abran el nuevo, el que lo reemplace, bueno, esa cosa quedó ahí, digamos, esas mesas, esas sillas, esos hornos. Así que sí, todo eso genera como una especie de desvío con respecto al 100% puro, y que explica esa diferencia. Pero acá se refiere no solamente a la capacidad instalada, sino también a la productividad. Lo que hemos visto en los últimos años en Argentina es que por ahí llegabas al 75% de capacidad instalada, pero con una productividad más baja. Entonces, costaba recuperar eso. Entonces ahora estamos llegando a esos niveles, y acá viene es como el momento de cambio. A ver, ¿qué va a pasar a partir de acá? Argentina tiene la capacidad de seguir creciendo. Ya a partir de estos niveles te diría que dejamos de hablar de recuperación económica, empezamos a hablar de crecimiento económico, o no, o volvemos a la vieja historia de
subas y bajas, ¿no? De picos y valles. Y acá donde empezamos a mirar cosas, más los economistas, para ver si hay capacidad de recuperación, de crecimiento económico, ¿no? De si tenemos las condiciones de crecimiento económico. Y ahí hay dos cosas que nos interesan básicamente, que es la inversión, o sea, si yo puedo agrandar la fábrica, o sea, no solamente que la capacidad instalada esté a pleno, sino que además ahora pueda hacer crecer la fábrica, y la productividad, porque la otra forma de ganar crecimiento económico es, si yo tengo la misma fábrica, la misma máquina, pero ahora implementé un software nuevo que hace que sea todo más eficiente, o la gente que tengo en la fábrica sabe más, o estoy produciendo un nuevo producto que es más rentable, más eficiente, etcétera. Entonces, eso es la productividad. Es en realidad la clave de todo, ¿no? Es lo más importante. Entonces, estamos empezando a ver la productividad, y la productividad, la verdad, es que está dando señales positivas. Está creciendo por primera vez en los últimos 10 años, la productividad laboral. Y lo otro que está creciendo bien es la inversión en maquinaria de equipo, no tanto la inversión en construcción. O sea, la inversión en maquinaria de equipo está creciendo entre el 45 y 50% anual. Es una barbaridad. Y la productividad está empezando a recuperarse. Así que las señales son positivas para los próximos meses. O sea que podríamos empezar a entrar en un proceso de crecimiento económico. Sin embargo, ya crecer, te das cuenta que es mucho más difícil que recuperarte, ¿no? Porque la recuperación solamente implica, bueno, tener la demanda, encender las máquinas que estaban paradas, y crezco y recupero. En cambio, para crecer requiero nuevas máquinas. Aquí quiere preguntarte, eso más lento. Que te decía que quiere preguntarte Elizabeth Becher. Buen día, Dale. Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Adicionalmente al tema que vos planteás respecto del crecimiento económico, creo que los datos también que se conocieron del EMAE, el anticipo del EMAE del primer trimestre, son bastante contundentes. Incluso también el informe de antes de ayer de INDEC también, en el sentido de que respalda lo que vos decís, y a la par también se producen algunas cuestiones vinculadas al tema dólar, al tema financiero, bastante complejas, ¿no? Bueno, ya la semana pasada con los datos del déficit de cuenta corriente, el informe que se sumó de JP Morgan recomendando la salida de carry trade a los inversores. Digo, empiezan a haber ciertos elementos. Ayer hubo una suba muy importante también del dólar. Se especula que va a haber ingresos todavía de divisas provenientes del campo unos 15 días más, pero empieza a observarse cierto cuello de botella en ese sentido. No sé cómo lo analizás vos. Bueno, sí. Obviamente sí, hay un cierto cuello de botella en la economía, lo cual es razonable que suceda. Es razonable porque estamos ante todo lo que sea el rebote, la recuperación económica tras el ordenamiento macroeconómico, los cambios, ya se está agotando, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar en la economía ya como una economía que tiene que crecer de verdad, ¿no? Ya no alcanza con poner a funcionar lo que teníamos antes. Ahora tenemos que hacer negocios nuevos, por un lado. Por otra parte, eso por el lado del crecimiento económico. Y eso ya es más difícil, digamos. Obviamente implica un nivel de dificultad mayor. Es como que pasamos al nivel 2, ¿no? Si fuera un jueguito electrónico estaríamos en eso, ¿no? Estamos pasando de nivel. Entonces, eso es más difícil. Y después con el tema del peso, del dólar, también se hace más difícil. Porque otra vez, en la medida que la economía y la macro se ordenan, es más fácil prever qué va a pasar con la economía, ¿no? Es más fácil de entender. Bueno, una vez que se ordena la economía, los bonos suben, se fortalece la moneda local, etcétera. Pero ya cuando la moneda local está bastante fortalecida, ¿no? Ya cuando los bonos han subido bastante, todavía no lo suficiente, pero ponerle que han subido bastante. Bueno, a partir de acá empieza a ser se empieza a pensar en el largo plazo. Es como que estamos en la transición entre dejar de pensar en el corto plazo y tener que pensar en el largo plazo. Y largo plazo significa que la economía argentina va a invertir para generar crecimiento económico.
¿Va a continuar este orden macroeconómico? ¿La sociedad lo va a decidir, lo va a sostener o no? O la sociedad, y ya no es una cuestión de un gobierno, ya es cuestión de las sociedades. Cuando empezás a pensar a largo plazo, es una cuestión de las sociedades. Y te das cuenta que es cierto que hacer todo un programa económico como el que se hizo y estabilizar la economía es difícil, pero también es difícil sostener en el tiempo muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, es como que estamos en esa transición de dejar de pensar en la estabilización, en el programa a corto plazo, a tener que empezar a pensar, bueno, ¿se va a sostener el orden macroeconómico? Por lo menos, vamos a decir, las no tonterías macroeconómicas de emitir pesos, de pensar que el gasto es infinito, etcétera. Y vamos a empezar perdón que te interrumpa, Fausto. El tema es que también estos procesos requieren de toma de decisiones, ¿no? De parte del gobierno y también de manejo de tiempos, ¿no? Y algunos requieren que se tomen decisiones pronto. Digo, no sé si en el marco de los incentivos electorales que tiene el gobierno de cara a octubre, esas decisiones se van a tomar en el momento que se tienen que tomar. Bueno, el gobierno y la sociedad, yo creo, el gobierno y la sociedad. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque más allá del plan de estabilización, que es lo que se estuvo ejecutando hasta ahora, lo cierto es que el mundo se está preguntando si Argentina va a sostener esto o va a volver a las mismas tonterías de antes. Tampoco te están sosteniendo, y cuando hablamos de sostener, no es sostener al gobierno o la política de un gobierno, sino el orden económico. Y en segundo lugar, te diría que hay otra cosa que es importante, que se está preguntando en general todo el mundo, es que si llega a haber un cambio político o si llega a haber un revés electoral, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y me parece que todas estas dudas son las que están, como decís, también estás diciendo vos, hay decisiones de gobierno que son más electoralistas que otra cosa, hay decisiones que hay que tomarlas relativamente rápido y todavía no se están tomando por el tema electoral. Hay un armado de la oposición que también genera mucho ruido, porque, a ver, cuando alguien invierte en un país, invierte pensando 10 años vista, 10 años vista es mucho más que un gobierno. Claro. Entonces, no solamente qué hace este gobierno, sino que la oposición, está bien, se opone al gobierno, pero es conceptualmente ordenada o seguimos teniendo la misma posición de antes. Y ahí tampoco vemos un orden. ¿Sabes qué pienso distinto, Fausto? Pienso que el problema es el gobierno. Y te voy a explicar por qué. Porque en realidad el riesgo país no es el riesgo del gobierno. El riesgo país es el riesgo del país, del gobierno, de la oposición, de la sociedad, como vos bien decís. Entonces se vuelve a caer en la misma idea de Macri, de que llego yo y entonces voy a ser ortodoxo económicamente, voy a ser amistoso con los mercados y por lo tanto el riesgo país, dicho sea de paso, Macri tenía 300 puntos y este gobierno no puede bajar de los 700 puntos, ¿no? Digo, para que la audiencia tenga un poquito de parámetro. O sea, este gobierno mucho más ortodoxo económicamente tiene más del doble del riesgo país del que tenía Macri. Pero a Macri tampoco le vinieron las inversiones verdaderas, porque siempre existió ese temor de, bueno, después lo que viene que será, como vos bien marcás, el riesgo país no es del gobierno, sino del país. Entonces, el punto es que cualquier persona seria, no del mundo, de la Argentina también, lo que espera es que la sociedad tenga un consenso. Y para que la sociedad tenga un consenso hace falta gobiernos que busquen el consenso, que convenzan al otro, no que venzan, sino que convenzan al otro. Y casualmente este gobierno no tiene ninguna capacidad de convencer a nadie, porque lo que quiere es eliminar al otro, lo que resulta altamente utópico. Por lo tanto, el problema estructural es que no se ataca el problema de fondo, que es la necesidad de consenso para hacer las reformas. Es decir, este gobierno, por más que gane las elecciones en octubre, no va a tener diputados para hacer la reforma laboral, no va a tener diputados para hacer la reforma tributaria. Entonces, finalmente, creo allí, ¿no?, como decía Horacio Rodríguez Larreta, que para hacer las transformaciones, vos no solamente necesitas ganar el balotaje, sino necesitas lograr que te acompañen 13 de los 24 gobernadores, 37 de los 72 senadores, 129 de los 200 no sé cuántos diputados, y que al mismo tiempo la justicia también acompañe. Es decir, que quien
logre sacar a la Argentina de la situación de no inversión es aquel que logre convencer, no vencer. Y en ese sentido este gobierno no parece tener las habilidades para convencer a la oposición después de las elecciones, aunque gane las elecciones con el 45% y pase a tener no sé, el doble de diputados que hoy, y tampoco cambia nada, porque con eso no logras hacer las reformas de fondo. No sé si te parece plausible. Estamos hablando de lo mismo. En el fondo lo que están esperando los inversores es un consenso en la sociedad. Yo creo que los políticos en realidad las políticas son reflejo de la sociedad, ¿no? Es verdad. Y creo que lo que está, más allá de los consensos políticos, creo que en realidad lo que se está viendo es si la sociedad argentina realmente va hacia un camino de más orden económico. Es en el fondo, no es este programa económico, quiero sacarle la idea general de que este programa económico, que las cosas se hacen así, tal o de esta manera. Pero sí, una vez un inversor global me dijo, mira, hay 3 cosas que estamos mirando, básicamente lo que un inversor mira en el mundo, que son que haya orden fiscal, o sea, que haya cierto orden fiscal, como me lo dijo uno, porque el orden fiscal es la única garantía del derecho de propiedad al final de la historia. O sea, cuando hay desorden fiscal seguramente van por tu propiedad en algún momento. Entonces la única garantía es el orden fiscal, que haya orden fiscal, que haya ambiente de negocios, o sea, de que no te estén perjudicando en los negocios simplemente porque sacas una tapa revista rara, fea, o no sé, porque que haya ambiente de negocios, que se respeten los negocios y que haya cierta apertura económica, donde se pueda hacer negocios a nivel mundial respetando las reglas de juego, digamos. Eso es lo que se está buscando. Después, si es más de izquierda, con más apoyo social, o menos apoyo, o menos de izquierda y con menos servicios sociales, ya es muy secundario para los negocios, ¿no? Comparto plenamente. El mejor ejemplo es Brasil, podríamos decir, ¿no? De que vos tenés ahí una continuidad con gobiernos tan distintos como el de Bolsonaro, con Paulo Guedes de ministro de Economía, un Chicago Boy o Lula, y a lo largo del tiempo lo que vos tenés es que es una sociedad que puede girar con grados, pero la lógica económica se sostiene, y estos 3 valores que vos mencionás se sostienen. Bueno, ya que te gustó el gato volador, apostando a que sea volador y no muerto, te despedimos con esa misma canción que te recibimos de este grupo El Chombo. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Grande. Acabamos de hablar con Fausto Espotorno, economista de Ferreres.